ahí está. A ver, disculpen, ¿tienen alguna presentación de Ana o no? Yo la tengo, entonces no sé si ellos hicieron, pero yo hice una por si acaso. Oh, Dios mío. Vamos. Bueno, ya la mayoría posiblemente me conozca. Soy Ana Cota, soy estudiante de aquí de la carrera, pero un semestrito arriba nada más. Eh, y bueno, voy a presentarles un poquito de mi trabajo actualmente. Déjenme, les comparto pantalla. A ver. ¿Me ve, por favor? Disculpa, ¿qué dijiste? Que si se ve la pantalla, Sí, la se ve, presentación. se ve. Ok, excelente. Bueno, este es mi currículum. Tengo un poquito de experiencia trabajando en lo que son programas culturales, exposiciones colectivas, sobre todo también. Y bueno, lo que son un poquito sobre mis estudios. Pero no voy a entretener mucho con esto, al menos de que tengan preguntas un poquito y al final, o si desde ahorita ya me quieren preguntar, pues adelante. Pero voy a continuar mejor con las obras, que me parece que es un poco más importante por ahora. Bueno, estas imágenes que están aquí son tomadas de mis trabajos del sketchbook, de lo que son mis diarios. Desde hace varios años ya tengo como cierta inclinación hacia trabajos con lo que son las tintas a blanco y negro, cosas un poquito más monocromáticas. Por ejemplo, estas son del diario del 2019, creo, y es un diario que tengo lleno de puros dibujos con tinta, bolígrafos. Y esta es una pequeña acuarela que hice con tinta china y acuarela. Desde un principio yo ya notaba que tenía, pues, ¿cómo se diría? Una curiosidad hacia lo que son la figura humana, los rostros, sobre todo, me parecía como muy interesante todo lo que puede decir una expresión o un simple movimiento del cuerpo. Y esto lo fui trabajando a lo largo de los semestres o de los años con otras técnicas. Por ejemplo, esto lo hice con punta seca. De mismo modo, me gusta mucho blanco y negro, pero empecé a experimentar con acentuaciones del color, en este caso el rojo. Pero también me gusta mucho las acentuaciones de color, por ejemplo, amarillo o azul. Me parece que se ven bastante bien ingeniando con el blanco y negro. Y bueno, durante un tiempo empecé a trabajar también con lo que son rostros, con el realismo. Me quise dedicar bastante a querer llegar a una buena técnica. Estos rostros los hacía tanto por el tema de la práctica como por interés en qué conseguía llegar o qué conseguía ver a la hora de retratar un rostro. Todo lo que ofrece, las oportunidades que hay en poder plasmar un rostro en diferentes técnicas, se me hace como muy maravilloso. Porque bueno, mi tipo de producción es muy figurativa y también es muy como, ¿cómo lo diría? Pues me detengo mucho con mis obras, me toma mucho tiempo, soy muy detallista, entonces me gusta que mis trabajos sean lo mayor medido y pensado posible, planeado incluso, eh, para que queden como lo mejor que se pueda. Pero pues eso no significa que no haya trabajado también con otras técnicas como lo es la pintura. Esta, por ejemplo, estuvo en una exposición en Colegio Civil, en las de, ay, ¿cómo se llama? Perdóname. El Recreaciones de un mensajero, se llama Ángel y está basada en la obra Arcángel de Fernando Botero. Pues ahí estuve expuesta en el año 2020, si no me equivoco, en febrero, justo antes de la pandemia. Y bueno, a mí, como dije, me gusta mucho la figura humana, pero también me gusta trabajar al color cuando es necesario o cuando la composición lo amerita, ¿no? Sin embargo, un poco después volví a a mi blanco y negro, que tanto me gusta, pero esta vez empecé a jugar un poco más con las formas y las composiciones. Ya no era nada más un simple rostro o un simple cuerpo y su respectivo fondo o ambiente. Ahora quería jugar más con cómo se podían mezclar las formas y crear como una sola composición.
también les empecé a dar un poco más de formato, delimitar espacios en el papel o en donde estuve trabajando. Y estas obras las pongo aquí porque son importantes, ya que gracias a esto se empezó a dar pie a otra clase de, pues sí, de composiciones, porque ahora a partir de esto empecé a generar como un estilo, ¿no? Esta, por ejemplo, es sobre acuarela tinta china, pero, bueno, y estilógrafos. Pero aquí empecé a trabajar con cierta temática ya sobre la urbanidad específicamente, de cómo las personas se desenvuelven un poco en su urbanidad. Sinceramente, esta obra es solamente un experimento, no tiene tanta como carga, eh, tanto significado, podría decirse. Simplemente me puse a ver los espacios que me rodean y cómo es que convergen con las personas. Pero es muy importante porque es la primera parte de esta obra que está aquí abajo. Esta se llama Desplazamiento y va a estar exponiéndose el día de mañana. Bueno, mañana se inaugura la exposición, realmente la obra ya está ahí, pero mañana se inaugura una exposición sobre el paisaje allá en, ¿cómo se llama? En el Museo del Centenario, se llama Encuentro con el Paisaje y esta obra va a estar ahí. Esta pieza habla un poco sobre, pues como dice el título, el desplazamiento de las personas, de cierto grupo de personas, cuando el lugar donde ellos se encuentran tiene que ser derrumbado, demolido, para otorgarle para otorgarle un nuevo espacio. Todo esto surge a raíz de pues, un conflicto personal que tuve con un edificio que hay cerca de la Huasteca. Me gustan mucho esos edificios y siempre que los veía decía, ay, qué padre está, porque no saltaba de su ambiente, o sea, quedaba bastante bien, no hacía ruido, era de concreto, entonces con el cerro en la Huasteca se veía bastante bien el concreto, hacía juego, vaya. Entonces me parecía que estaba muy bien posicionado, pero cuando hice eso verbal, cuando dije, es que no hace ruido, fue cuando me empecé a preguntar, ¿realmente no hace ruido? Y me puse a ver como lo que rodea este edificio, ¿no? Que es un montón de casitas, pues, de un poquito más pobres, ciertas colonias de Infonavit, cosas por el estilo, casas que están cerca del río, y me puse a pensar, pues, qué implica que ese edificio esté ahí, que había antes, que ya no está, y las personas que antes habitaban ese espacio que ahora está tomando el edificio. Me pregunté, pues, ¿dónde están ubicadas ahora, no? Y es donde empecé a darme cuenta que no sé si sea el caso de ese edificio o no, pero sí es el caso de muchos lugares donde las personas tienen que ser reubicadas y desplazadas a las periferias con menos oportunidades, sí, con lugares más baratos, pero que ya no están como en lugares privilegiados como céntricos donde sí estaban antes. Todo porque pues la economía busca posicionarse en ciertos lugares y tomarlos. No es como que se tome de mala forma, se compra, todo tiene un proceso, pero quieran o no, sí hay un cierto desplazamiento. Entonces, esta obra pues habla un poquito de eso. Y a raíz de esta primera obra nace esta segunda, que también va a estar en la exposición que mencioné hace rato. Esta se llama Urbanidad Inducida y es una invitación que yo hago como a preguntarnos qué implica querer mejorar en la urbanidad de la ciudad. O sea, qué tanto nos preguntamos antes de construir o antes de aplaudir un edificio. Porque como, al menos, y eso me incluye, como sociedad regiomontana siento que tenemos demasiado... Ay, permíteme tantito. Perdón. Siento que como sociedad tenemos demasiado idealizado el concepto de mejora, de progreso, y a veces es como un frenesí de querer construir edificios. Hay muchos edificios cerca donde yo vivo que no están ni siquiera habitados, pero es tanto como la necesidad de querer generar edificios de rascacielos, cosas por el estilo,
que ahí están y los construyen y siguen construyendo cada vez más y más rápido. Entonces me hace preguntarme qué tanto nos pensamos antes de hacerlo, qué tanto estamos tomando en cuenta pues todo lo que rodea los edificios, los espacios, todo lo que hay alrededor, como para simplemente construirlo y ya está, porque se supone que un edificio hace mejor a una ciudad y en cierto modo, claro que ayuda en la economía, en muchas cosas, pero del lado social siento que es muy importante y bueno, esta obra la hice para eso, para generar pues una pequeña crítica y un cuestionamiento hacia el espectador. Y bueno, este es el edificio que mencioné que me gustó mucho, le tomé una foto cuando estaba en proceso de construcción y es el que estoy pues poniendo aquí. También tintas chinas, a excepción de esto, que lo hice con polvos de oro. No se ve por la foto, pero en la vida, si lo ven en presente, pues brillan estos rayitos que son de la aureola, ¿no? Que rodea la grúa. Y bueno, esta obra se llama Idea y esta estuvo expuesta en un certamen de las artes, creo que fue el año 2020 también. No voy a decir un poquito de qué va la obra porque es un poco personal, pero solo diré que también es una muestra de cómo empecé a jugar con cada vez más elementos, más figuras, más cosas. Me parecía muy importante dejar de lado el realismo de lleno, así concreto, y empezar a experimentar con más formas. Cabe mencionar que a mí me gusta mucho trabajar con lo que son las estructuras, los edificios y figuras como líneas rectas. Tiene un poco que ver con el hecho de que mi papá es arquitecto, entonces yo desde niña siempre me ponía a dibujar planos arquitectónicos, entonces es una técnica que ya tengo muy arraigada y por eso sí me entiendo bastante interesante seguir tratando con este tipo de dibujo. Ana, disculpa, se empezó a escuchar tu voz como cibernética. No sé qué ocurrió. A ver, vuelve a hablar. ¿Te escuchas? Sí. Sí, se escucha muy raro. A ver, permítame. A ver. ¿Se sigue escuchando mal? Sí, ahora sí. No, es que se escuchaba como un hombre, una cosa muy rara. Luego lo ves en la grabación. Adelante. Sí, disculpen. Creo que son mis audífonos. Pero bueno, esta obra también es muy importante. De hecho, marcó el principio de mi proyecto actual, como dice aquí. Es una exploración de la identidad. Ya después de haber como abarcado un poco sobre los espacios, la urbanidad, las cosas que me rodean, pues me di cuenta de que lo que realmente me interesaba es hablar un poco sobre mi propia identidad de persona. Entonces empecé a trabajar una serie de autorretratos y este es el primero de ellos. Lo hice finales del 2020. Estuvo en una exposición con el grupo del Taller Árido y la Galería de Arte, pero ahorita la estoy contemplando para una exposición individual que voy a inaugurar en noviembre. Y bueno, aquí es donde empiezo a explorar un poco cómo convergen los espacios que me rodean. Estos son mapas de los lugares donde vivo o los que suelo habitar. Y bueno, un autorretrato, ¿no? Esta obra está hecha con lápices y de grafito. Luego sale esta segunda obra, que también va a estar en la exposición individual que les menciono. Está hecha con puro bolígrafo. Y del mismo modo, esta obra habla un poco más sobre las memorias, que es un punto importante de la identidad. Establecí que los 3 puntos más importantes de la identidad, al menos para la que yo voy a estar abarcando, son la memoria, el espacio y lo que son ay, olvidé la palabra, discúlpenme. Ahorita ando un poco dormida todavía. Pero bueno, al rato les platico un poco de eso si quieren. Aquí, bueno, ya la verdad es que no tengo planeado volver a regresarme a realismo así de lleno. Sinceramente, me podría decir que esta es mi técnica porque es la que me encuentro mejor y aquí puedo converger bastante bien lo que son los espacios, las estructuras que me encantan con lo que son las figuras del realismo,
pero siguiendo manejando pues una línea muy fina como parte de la técnica, ¿no? Me gusta mucho, son obras que en las que me tardo mucho haciéndolas, pero porque así son mis metodologías, a mí me gusta que mi trabajo esté muy bien pensado, no significa que así sea como un modo correcto o incorrecto, simplemente es una forma de hacerse y es mi forma de hacerlo, ¿no? Y esta es la última obra la que tengo registrada. Tengo otras 4 ya hechas, pero no las tengo en registro actualmente. Si quieren alguna vez, pues se las podré compartir después, pero pues todavía están en proceso, ¿no? Y del mismo modo son autorretratos. Esta obra me gusta mucho porque la hice con papel de tortillas. Me gusta mucho reciclar el papel. Así que esto que ven aquí como amarillito es papel de tortillas que pegué en una cartulina y está hecho con estilógrafos. Y pues bueno, es lo que tengo por ahora. No sé si tengan preguntas o alguna duda. Bueno, pues vamos a abrir el espacio. Digo, esto no me corresponde a mí. A ver el grupo dónde está. ¿Quién te contactó? Me contactó Leo. A ver, Leonardo. ¿Qué onda, Cota? ¿Cómo estás? Aparte de dormida. Bien, bien aquí. Oye, bueno, esa es una pregunta que tenía desde siempre que te iba a trabajar y ahorita lo terminaste de mencionar, pero en lo que te tardas mucho y en hacer tus piezas. Entonces, me acuerdo mucho cuando estábamos en clases de que de repente ibas bien atrasada y pasaba el fin de semana y llegabas ya con el trabajo listo. ¿Nos podrías contar más o menos cómo es ese proceso de producción? O sea, cómo inicia el proyecto. O sea, ahorita comentabas que veías las cosas y las pensabas y como que les dabas una idea a lo que quieres hacer o lo que quieres plasmar. Pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo sale la idea de usar el papel de tortilla? O sea, ¿tiene que ver con la pieza o nomás se te ocurrió? ¿Cómo, o sea, nos podrías decir cómo inician las ideas para los proyectos que haces? Bueno, pues en el caso de esta pieza, con lo que mencionaste del papel de tortilla, realmente es porque quería experimentar con el papel y porque tengo muchos pliegos de papel de tortilla que lo guardo para otros proyectos. Me gusta mucho cómo se ve la tinta en este papel, le da un acabado como mate. Entonces, realmente fue por una cuestión técnica más que discursiva. Pero bueno, lo que mencionabas de que llega el fin de semana y ya estaba lista. Yo me tardo mucho al principio para hacer las obras, porque como dije, necesito que esté bien planeada lo que va a ser el boceto o al menos el inicio. Por ejemplo, esta obra comenzó con mi rostro y el círculo. Yo ya tenía designado esto y sabía que después iba a ser ciertas líneas. Entonces, cuando ya tengo como la mitad de la obra bien pensada, es cuando digo, ok, ya puedo empezar a plasmar y lo pongo y el resto casi siempre suele darse conforme el proceso. Me tardo mucho antes de iniciar, por lo mismo que hago mediciones, hago muchas reglas en la hoja. Aquí no lo ven porque ya lo borré, pero yo pongo muchas líneas, muchas reglas que me ayudan a estructurar mi composición. Entonces, eso es tardado y por eso al principio parece que voy lento, pero después, una vez que ya inicio, pues yo dibujo un poquito rápido, entonces ya me puedo arrancar y terminar, como quien dice, en poco tiempo, o sea, unos cuantos días. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o una duda. Yo, ¿te has inspirado en algún tipo de vanguardia o movimiento para pues para lo que tienes de estructura en tu arte? Sinceramente, no. Fíjate que sí me he preguntado eso a mí misma, pero como son cosas que yo veo en mi vida diaria, por ejemplo, estos edificios están cerca de mi casa, este edificio es San Pedro, esta es una iglesia, o sea, son cosas que ahí tengo a la mano, entonces solamente tengo que tomarles foto o
buscar una foto de Google Maps. Me gustan mucho las fotos de Google Maps, pero en sí un estilo, o sea, he visto muchos artistas y personas que trabajan cosas similares, pero no lo conozco como una vanguardia como tal. De hecho, creo que no quedaría como vanguardia, sería un estilo, pero pues no me baso en nadie en específico. Digo, mientras se animan. A ver, ¿alguien más del grupo que invitó a Ana, quiere participar? Rubicela o a ver. Hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Profe, bueno, Cota, tengo una duda. Más que nada, creo que es no una duda como general, pero ¿cómo es este acercamiento cuando tienes, por ejemplo, exposiciones, que comentas que en noviembre vas a tener una, o lo de taller ha ido, como, o sea, pues por convocatorias o por, no sé, iniciar algo, que te hayan visto en otro lado y te inviten a esto? ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, claro. Bueno, la de Taller Árido fue una convocatoria. Yo me acerqué a ellos y participé y pues quedé. Entonces, pues ahí estuve exponiendo. Por ejemplo, la que se va a inaugurar mañana, que es en el Museo del Centenario, pues ahí sí, como es una institución pública, pues no hubo convocatoria, fue una invitación que me hizo un museógrafo pues, de estar ahí participando, por recomendación de la maestra Libertad Alcántara. Ella fue mi maestra y entonces me recomendó con él y por eso quedé en la exposición. Pero pues la mayoría de las veces que expongo es por convocatorias, o sea, yo me acerco y busco, pero como dije, también he tenido de invitación. Y la que va a ser en noviembre, como esta es una exposición individual, la estoy gestionando yo junto con otros dos compañeros. Entonces, ahí sí es completamente por mi cuenta y no es un espacio público ni nada, entonces es un espacio privado, así que, pues sí, ahí no me tuve que acercar a nadie más que la dueña del lugar, del edificio. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ana, ¿tú ya egresaste de la carrera? No, me encuentro ahorita en séptimo semestre todavía. Ah, estás en séptimo. Ok. Sí, Y Leonardo entonces es compañero tuyo de semestre. sí, estuvimos juntos desde primero. Ah, ok, ok. Mm, pues me da gusto que hayas continuado con tu trabajo, Ana. Digo, tienes otra dirección de lo que yo había visto al final de tu proceso, que era lo que habías cargado en tu página electrónica, que era como una documentación autorreferencial. Ya con eso no seguiste. No, porque eso fue más una experimentación un poco también hacia la metodología. Estaba un poquito cansada de trabajar siempre sobre lo mismo y quería experimentar con nuevas formas. Y de hecho me ayudó mucho, pero es algo que pues, fue muy puntual. Entonces fue un proceso que empezó, terminó y al menos por ahora pues ya terminó. O sea, ya no pienso seguirle, pero me ayudó mucho a poder seguir con este proyecto que estoy haciendo ahora. Entonces fue parte de... Y regresaste un poco sobre lo mismo, ¿no? Sobre tu misma manera de trabajo, de Sí, me di dibujo. Sí, así es que me di cuenta que no había necesidad de tener que salirme de eso. Realmente la razón por la que me salí del dibujo fue un poco por mi preocupación de estar siempre encasillada en lo mismo. Entonces quise tomarme el tiempo para experimentar y saber si
me gustaría trabajar otra técnica o si no, y pues lo hice y me sirvió y todo fue un aprendizaje, pero definitivamente este es mi estilo y quizás en un futuro pruebe más cosas, pero por ahora no voy a desdeñar de mis formas de producción ni nada. Y digamos lo que tenías en mente en términos de temática tampoco siguió adelante. No, esa sí sigue, solamente que la estoy llevando un poquito más profunda y ahora lo estoy haciendo un poquito más estudiado, que es pues es que el proyecto anterior era topografía autobiográfica, ahorita estoy haciendo una investigación sobre la identidad, pero lo estoy haciendo más desde la subjetividad, entonces ya no es específicamente una topografía, pero sigue siendo sobre lo autobiográfico. ¿Qué representan las arquitecturas en tu trabajo? En cada obra son distintas. Por ejemplo, en este son unos edificios que están cerca de Valle Poniente, que alguna vez visité cuando estaban en construcción. Este es el Museo Centenario. Para mí el Museo del Centenario es muy importante porque es un museo en el que han expuesto varias personas de mi familia, entonces era una meta personal poder yo exponer algún día ahí y por eso lo tengo bastante presente. Esta es una iglesia y la puse ahí por un pequeño como dilema ideológico que estoy teniendo. Eh, y en cada obra pues pongo cosas distintas porque así lo amerita. A veces son muy subjetivas y no son lugares, son solamente formas, pero sí, son cosas que observo y les tomo fotos porque me gustan y luego ya las trabajo. ¿Hay algún arquitecto en tu familia o has tenido una relación con esa disciplina? Sí, mi papá es arquitecto y de Ah, niña yo hacía planos y le ayudaba y me gustaba jugar con el SketchUp, levantaba planos en 3D, cosas por el estilo. ya, de ahí viene. Sí. Y entonces este regreso al dibujo, ¿en qué sentido es diferente al dibujo que hacías antes, cuando empezaste la carrera? Pues es que en un principio yo tenía mucho la preocupación de que mi dibujo fuera muy preciso, muy realista, Ya, eh, pero pues empecé a darme rienda suelta con las formas y empecé a experimentar más porque me di cuenta que a mí lo que me gusta es la línea en específico, o las líneas. Por mi temperamento, por mi forma de ser, eh, pues trabajar con líneas es lo que más me gusta, pero pues sí, por eso es que rompí un poquito con lo que traía cuando entré a la carrera. sí es muy arquitectónico, ¿no? El tema de los puntos de fuga, Sí. todo el levantamiento de las Ay, estructuras disculpen, no lo escuché arquitectónicas. bien. Denme un segundo. Sí, bueno, parece que perdimos tu presentación. Ah, perdón. Eh, ¿Quieren que la vuelva a poner? Yo creo que sí, pues para hablar de tu trabajo. Digo, mientras alguien más se anima a preguntarte algo o comentarte algo. Oye, entonces todo el grupo va en séptimo ahorita. La mayoría de mis compañeros vamos en séptimo. Los que están en esta clase, no sé. Ya. Estamos en sexto. Ah, Bueno, ok. yo estoy en sexto. Van atrás un semestre. Si no te decía que en todo es muy evidente digamos, la perspectiva del arquitecto en los puntos de fuga, en esta mancha urbana que se ve desde arriba, en el uso de las líneas. Y pues me da gusto que hayas dado un paso adelante en la exploración de tu lenguaje, que me imagino que también es una exploración de ti misma, pues, porque apareces varias veces en las imágenes. Y, y la exposición individual que vas a hacer o la que vas a hacer con dos compañeros va a estar centrada en este tipo de obra. Sí, de hecho, van a estar estas tres que ya puse aquí. Y van a ser, ay, ¿cuántos van a ser? Creo que son cuatro que forman una, dos, tres, van a ser como 6 obras.
grandes. Ahorita justamente ayer terminé la cuarta obra y van a ser sobre esto, ¿no? Sobre la identidad, pero con líneas y formas. ¿Sobre qué papel Eh, haces estas piezas? Digo, este ya sé que el papel de tortilla, ¿verdad? Pero las anteriores. Papel canson, sencillo, realmente no me gustan papeles súper importantes. Papel de algodón, cartoncillo, son lo que me gusta trabajar. Pero bueno, estas son las únicas tres que van a estar en papel. La cuarta que terminé va a estar en papel vegetal. Entonces es un dibujo de dos capas, no es nada más una, como lo suelo hacer. Ahí también experimenté un poco. Y las últimas dos van a ser sobre bastidor, pero va a seguir siendo dibujo con un poquito de pintura, ahí medio mezclado. ¿Y no haces montajes digitales en la fase de bocetación? Por ejemplo, en el montaje de los edificios y de tu retrato. ¿O vas De directo hecho, sobre papel? si se refiere a tener montada la exposición, la tengo en un plano en 3D, ¿o a qué se refería? No, me refiero a la pieza anterior, si te puedes regresar un poco, la que está en rojo y negro. Esta, ¿Esta? por ejemplo. ¿Tú haces montajes digitales de estos ensambles de imágenes o lo vas haciendo a medida que lo vas dibujando? Lo hago, por ejemplo, primero en un boceto en papel, todo es totalmente en papel. No hago ensambles digitales. De repente sí hago uno que otro, pero mi metodología es totalmente en papel. Boceté primero a mí misma y luego empecé a trazar líneas desde un cierto punto de fuga, muchas líneas, luego una cruz y ahí las líneas se fueron dando solas y empecé a converger todos los espacios. Entonces, conforme iba coloreando o rellenando con el bolígrafo, decidía, no, aquí con rojo, aquí con negro, aquí lo voy a dejar en blanco. Y ahí eso sí es conforme al proceso. Entonces, estos son en bolígrafo y los otros son en lápiz, ¿verdad? Este es en bolígrafo, este es en estilógrafos y, Estilógrafo, y este sí es en lápiz. en lápiz. Ah, ok. ¿Y qué formatos tienen? Este es de 21 por 29 centímetros. Este es de, creo que es de 30 por 45, algo así. Y es como un póster. Y ese también es de 21 por 29. Son las piezas más chicas realmente de la exposición. Ok. Y la exposición que se va a inaugurar el viernes, ¿cuál es el tema o cuál es el guión curatorial? La de mañana. Se Ah, inaugura mañana. mañana. Ok, Sí, se mañana. llama Encuentro con el Paisaje. Y es una exposición colectiva ahí en el centro de San Pedro. Vamos a estar pues bastantitos artistas y es sobre los espacios en San Pedro, cómo es que han ido cambiando, cómo es que eran antes. Entonces cada artista va a estar como aportando un poquito de su perspectiva de la urbanidad que hay en el municipio de San Pedro o que hubo, y de eso va la exposición realmente. No las he visto, así que no le puedo decir más. Eso es lo que a mí me comentó el museógrafo. Solamente pues sé lo de mis obras, ¿no? Ok. Bueno, no, pues felicidades, Ana. Me da gusto que, pues que vaya evolucionando tu trabajo, que continúes trabajando, porque eso es muy importante para que eso ocurra y que estés exponiendo. También te agradezco porque has venido a la clase, que tengas el valor de presentar el trabajo, que a veces no es sencillo, sobre todo cuando uno está todavía procesando, entendiendo de qué se trata. No sé si hay más comentarios o si alguno de los compañeros que te invitó quiere hacer el cierre, por favor. Profe, antes de cerrar, yo tengo una duda. ¿Tiene que ver con la presentación de Ana? Sí. Sí, adelante. Ok. Hola, Ana. Sí, bueno, siempre Hola. admirado mucho tus trabajos y también como que siempre me preguntaba por qué hacías como que ese estilo, porque sé de que, güey, de que está súper minucioso y súper wow. Y pues ahorita que nos platicas todo esto, pues me voy dando cuenta que es parte de tu identidad, ¿no? Por todo lo que nos cuentas. Pero, bueno, en sí la pregunta es, ¿algo ha cambiado con respecto a dónde quieres como
llegar, por decir así, en el sentido de que, no sé, que dijeras, al inicio de la carrera quería producir y ahora quiero también mezclarlo con la parte, la gente cultural. Esa es sentir como la pregunta, o sea, que se ha cambiado algo en a dónde quieres como llegar con tus obras o con tu producción. Y pues ya. Ok. Pues mira, realmente no. Yo desde que era niña decía yo que quería producir y eso sigue en pie. Sigo queriendo producir, es como mi meta. Pero he probado con más cosas. O sea, por ejemplo, ahorita soy maestra en una preparatoria, doy taller de arte. Estuve trabajando en Plaza Fátima, en cosas culturales, he apoyado en cosas de museografía. Entonces, sinceramente, me gustaría mucho tener un trabajo, ya sea que sea, bueno, no mi primer trabajo porque sí ya lo tuve, pero que sí uno de mis primeros trabajos egresando, sí me gustaría que tuvieran que ver con la gestión o con la enseñanza, eh, porque aporta mucho. Entonces, es mucho el aprendizaje que se tiene y siento que es una buena forma de empezar, pero solamente como algo temporal. Sinceramente, a mí lo que me sigue gustando y llenando es la producción. Entonces, eso sigue en pie. Ok, qué padre. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Silencio incómodo. Oye, a ver qué otro comentario hay. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Se conocían, ¿no? Me imagino que la mayoría se conocían. O por lo menos ubicaban a Ana. Pero si te baja la calidad porque tú la bajas o porque se baja la calidad de la cámara. No sé, Digo, pueden hablar directamente al micrófono para que sea más fluido. ¿Cómo les estás cambiando la calidad o les estás cambiando el tamaño? Yo comenté que a mí personalmente me gusta mucho la producción de Ana. Está súper cool. O sea, bueno, yo a Ana me ha tocado conocerla ya desde hace un ratito, pero me acuerdo de las últimas veces que nos vimos antes de la pandemia. Se lo comenté también y se me hace muy, muy padre y me da mucho gusto que pues estés también como en contacto con, que estés pues dando clases o que estés como en la parte de la gestión o todo eso. Está súper padre, me da como mucho gusto. Me siento como feliz por mis compañeros y por mis compañeras, ¿no? Cuando les va cool. Y lo de la expo va a ser mañana y a qué hora más o menos. Bueno, muchas gracias por empezar. Hola, Ale. Y va a ser a las 8 de la noche, se inaugura. Ahí, por si se quieren echar la vuelta. Sí, digo, eso es importante, sobre todo porque ya al parecer las cosas empiezan a regresar a su lugar, aunque hay que tener un poco de cautela porque no se sabe finalmente cómo va a evolucionar todo esto. Pero sí ya están animando más a hacer exposiciones y a reunirse las personas, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Porque gran parte de lo que es importante para ustedes como estudiantes de arte es justamente eh, pues asistir a las exposiciones, a los eventos de arte, porque ahí es donde están pasando las cosas. Entonces, y si son compañeros de ustedes los que están ahí, pues con más veras. Pues comparte, Ana, la invitación si la tienes a mano. No sé si la tienes a mano porque no todo el mundo conoce posiblemente el espacio. Por si alguno de tus compañeros de la clase quiere asistir, no sé si la tienes a mano y la puedes poner en el chat. Sí, claro, ahorita lo pongo. Ahí voy. Ok. A ver. Tengo entendido que en la exposición va a haber cierto aforo, pero a mí no me dijeron
cuánto ni nada. Me supongo que va a ser como por tandas, de entran unos, salen otros, Ok. o al menos así lo he estado viendo que se hace en ciertos lugares, entonces desconozco bien si va a ser así. Pero no hay una inscripción previa como para ingresar o No me no. comentaron, Ok. no me dijeron. Ah, bueno, entonces está bien. Digo, entran por grupos. ¿Sabes qué? Si se ve peor que mi banda de cámara, Ahí está, ya le envié por el chat. Ah, ok, de acuerdo. Esto es clave sí, revisarlo. porque ahí está. Ah, qué padre está. Ah, Caro. Me gusta mucho su trabajo. Blast. Sí, me emocioné mucho porque va a estar Saskia Juárez. Entonces, Gerardo Monsiváis también, Saskia Juárez, Iván Manríquez, Isaac Rincón, María Sada. Bueno, conozco a bastantes. Felicidades. Y Libertad también. Muy padre. muchas gracias, profe. Sí, ¿no? Importante que estén exponiendo y que estén haciendo presencia, pues. Que difundan su trabajo y que lo pongan a prueba, que lo expongan, ¿no? Exponer quiere decir justamente eso. Ponerse en público, estar abierto, ¿no? a la recepción que tienen las personas de lo que uno hace. No sé quién de las que tienen mano levantada, quién quiere seguir. Leonardo y compañía. ¿Qué pasó, profe? No, pues es que es su invitada, no sé cómo quieren cerrar. Pues, si quieres yo estoy, no hay problema. Porque creo que una de mis compañeras está trabajando y la otra está ocupada. Pues, no, pues nada, gracias, Cota, por venir, por echarte la invitación, eh, por hacernos espacio también en tus clases. Ahorita de hecho ya vas tarde, te van a regañar, pero no, gracias por venir, por el compromiso y por volvernos a agendar también. Eso estuvo padre. No pensé que pudiera como acomodar el tiempo, pero al final, pues gracias por hacernos ese espacio. Y pues nada, que te vaya muy bien en tus demás proyectos. Ahí a ver si nos echamos la vuelta. Lo más seguro es que sí. Ahí te voy a estar molestando mañana. Entonces, pues nada, gracias. Gracias a ustedes. No, hombre, fue un gusto para mí. Muchas gracias. ¿A qué te refieres con Chao, Ana. Gracias. Chao.